Menos de 7 días para la 5.8 y con ello la filtración de toda la beta de la 6.0 completa. Notcry, personajes, artefactos, mecánicas y sobre todo vamos a ver si se cumple algo que puede generar una gran polémica. Hay un leak que todas las páginas de confianza han compartido y es que todas las reacciones de Notcry, menos por supuesto las que habilita Inefa, van a estar cerradas a solo personajes de Notcry. Es decir, por ahora y hasta donde conocemos los electrocargados lunares, sin contar con Inefa, y los blooms lunares, el hidro que inicie estas reacciones solo va a poder ser de Notcry. Y aquí viene el gran problema. Solo habrá un hidro que es el personaje de mandoble hidro de 4 estrellas que nos regalarán en la versión hasta la 6.3 que salga Columbina. Si esto es real, puede haber un gran problema en Genshin y en la comunidad. Así que hoy vamos a hablar de ello. Dejar un buen like, una buena uti de Benet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo. Recordad que entráis en el sorteo de una bendición gratis solo por hacer esto. Gracias por apoyar el canal. A que aproveches si estáis comiendo y después de tanto tiempo ahí detrás de la pantalla, solo puedo decir 1000 millones de gracias cada uno de los vídeos y el apoyo a todo el contenido. Y bueno, bienvenidos invitados a los directos porque estamos viendo todos los leaks de Notcry y la oleada que vendrá cuando salga la 5.8, aparte de disfrutar de una de las mejores versiones de Genshin Impact. Así que venid a los directos porque va a ser vuestra casa, vuestro lugar de confort y vais a disfrutar increíble. Y vamos con esto que puede generar una gran polémica. Pues bien, lo primero es explicar y comentar que mi posición respecto a todas estas cosas, ya dije hace tiempo que estoy cansado, jefe, en el sentido de ya intenté muchas cosas para mejorar el juego y la premisa que todos conocemos es que la crítica es muy buena para mejorar, que Hoyoverse está en una época en la que creo que todos los creadores literalmente están diciendo oh sí, ahora sí, de verdad el Genshin ha mejorado y ha cambiado. Mi actitud es un poco más, en este caso, neutra, de decir, bueno, cuidado porque ahora están vendiendo la moto para venderlos por 2 en el aniversario, confiaré en Hoyoverse y en Genshin cuando después del aniversario haya 3 versiones buenas seguidas. Ahora veremos, porque cuando vendan todos los por 2 a lo mejor 6.1, 2 y 3 están como tranquilitas y vacías. ¿Quién sabe? Y obviamente espero equivocarme con muchas ganas. Y siguiente punto a todo esto. Si ocurre el tema de lo que os he dicho al principio, ahora lo desarrollamos bien, es muy posible que la gente se enfade de una forma espectacular, porque jugar un equipo, por ejemplo, de Flins y Nefa, que no puedas jugar ahí a Furina y tengas que jugar sí o sí el mandoble hidro este para los electrogrados lunares, y luego ya de último, pues lo que te apetezca o algún otro electro o alguna cosa más, un Kazuha, un hidro, un lo que sea. Y que, por ejemplo, para el Lunar Bloom de Lauma, que es este personaje de Endro soporte que también viene a la 6.0 y que de nuevo quizá a Nilou no funcione del todo bien o puedas incluir a Nilou pero tengas que incluir a este otro hidro 4 estrellas y debas gastar recursos y todo el tema de Notcry se base en esto sin combinar con personajes antiguos, en resumen, puedo entender que la gente se enfade muchísimo. Puedo entender que ya no solo va a ser agresiva la versión de Notcry a nivel de personajes protogemas, sino que además no solo tienes que pagar para las nuevas reacciones, sacando los nuevos personajes, sino que encima de pagar no vas a poder utilizar todo lo anterior. Es como, bueno, vamos a dar un toque de un timeout, una tranquilidad a los equipos anteriores, un stop, una pausa, y ahora que todo el mundo juegue lo nuevo. Sobre todo ligado a que todos los endgames, el abismo sobre todo y la conflagración estigia, te van a meter enemigos que digan, oh, si le pegas con el electrogrado lunar o le pegas con Bloom lunar, le vas a meter el triple de daño. Y esto puede dar lugar a funas. He aquí expuesto el tema y ahora lo vamos a desarrollar. Dejadme en los comentarios dos cosas. ¿Qué opináis respecto a esto y cuál ha sido el personaje favorito de Notcry que habéis visto en el tráiler? Y más o menos ya sabéis y se sabe qué rareza, los nombres y los elementos de los personajes. Pues bien, desarrollamos esto que puede ser un gran problema. Os he explicado la premisa. Primero, en mi opinión, creo que lo han compartido todas las páginas de leaks y ya sabéis que al final esa fuente continua de información no son del todo leaks, hasta cierto punto es el propio Hoyoverse porque siempre se nota una coordinación en la información y que además el tema de fechas y el tema de beneficio a la empresa siempre coincide como si fuese un marketing orquestado con un equipo detrás. ¡Achí! No soy el CEO de Hoyoverse, no lo sé, lo digo
Simplemente es una pequeña especulación porque tendría que entrar muy dentro en la capa de los leakers para saber si esto realmente es así. Pero es mi deducción y es lo que yo opino. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Entonces, al final todo esto no deja de ser incluso una prueba de qué opina la gente cuando se hace viral. Y realmente la gente no le ha hecho mucho caso a esta información en concreto y puede ser un gran problema. Segundo, punto muy importante sobre esto. Los personajes de Notcry, si van a funcionar todos entre sí, y hay muchos 5 estrellas, de hecho solo hay 2, 4 estrellas, que son este man doble hidro, que se va a sustituir por Furina en el futuro, con lo cual es que te lo van a dar gratis, pero es que al final ni lo vas a usar, pero lo subirás para usar en estos equipos. Y este otro personaje que se estira, que parece del ZZZ. El resto son todos 5 estrellas. Lo que se sabe es que Nefer, ese carry dendro que supuestamente va a ser para Bloom junto a Lauma, pero también para Hyper Bloom, porque Lauma en sus talentos tiene en principio el bufo al Bloom lunar, pero también al Hyper Bloom lunar, básicamente va a hacer que el equipo literalmente sea Nefer, Lauma, un hidro de Notcry si este leak es real, y luego ya de último pues o bien Nilou o bien un electro triple maestría para los Hyper Blooms, o bien ya se verá si se puede incluir ahí por ejemplo a Inefa con maestría para los Hyperlooms y un electroradar lunar, y bueno, yo qué sé, ahí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lo mismo con los electroradores lunares. A lo mejor el final es Inefa más Flins más Furina, como dije al principio, y a lo mejor un personaje antiguo. ¡Uno! Pero estamos hablando de que va a haber 3-5 estrellas en ese equipo, y en el de Bloom o Hyperbloom va a haber 3-5 estrellas también. Y luego se especula y se dice, ya sabéis, que Notcry al final en este caso, como Columbina es lo que es similar al Arconte, y también os traigo la noticia, creo que ya la sabéis, de que aquí están las estatuas. Esto es oficial, es información salida de la página de Hoyoverse, que ha hecho un nuevo evento en su página donde vemos el mapa de Notcry y vemos las estatuas de los 7 que son de Columbina, como si fuera el Arconte, la diosa luna escarcha, imagino, y básicamente ella va a ser el core principal y es hidro, con lo cual se están basando en reacciones hidro, lógicamente. Se sabe que Alice y alguna cosa más es piro, y se dice y se habla que también aparte del Bloom y Hyper Bloom lunar y el electroradar lunar, otra reacción que va a tener mucho énfasis en Notcry es el vaporizado lunar. Tiene todo el sentido, van a salir Durin de piro, aunque se dice que es un soporte global, Alice y algún otro personaje por ahí que será un carry piro, está Columbina, que estamos hablando del hidro y de las reacciones lunares y relacionadas con hidro, todo sentido del mundo, ¿no? Claro, otro equipo a lo mejor son vaporizados lunares y a lo mejor es Columbina, Alice, el soporte piro este, y ya son 3 personajes de Notcry, si acaso rescátate un personaje antiguo. ¿Qué significa todo esto? Que no todo el mundo va a acceder a todos los equipos, teniendo en cuenta que todos y cada uno tienen 3 personajes de Notcry y además 5 estrellas. Digamos que anteriormente en Natlan es cierto que existía Kinich, pero Kinich puede funcionar con Nahida, Xiangling, Bennett. Es cierto que existe, por ejemplo, el equipo de Skirk y que depende mucho de Scoffy, pero Skirk puede funcionar con Charlotte, Rosaria, Shenge, Xinkyu, Yelan y todos personajes antes de que saliese literalmente Natlan. Y si nos vamos a Mabuika, más de lo mismo, funciona perfectamente con Bennett, puede vaporizar perfectamente con Furina, y es verdad que de último pues podrías poner siempre a Shironeno y Anshan, que son de Natlan, pero puedes poner una Furina con alguna otra cosa extra como un Songli para el escudo, Bennett, y tienes un equipo de Mabuika funcional. Mabuika puede funcionar aunque su vesting slot sea con personajes de Natlan,
Natlan, esto es verdad, y Bennett canónicamente ya es de Natlan, puede. Lo que nos está trayendo en Notcry, si ya en Natlan hubo power creep, es mucho más abrupto y mucho más grave. Y siento que la gente podría enfadarse. Opinión personal para terminar todo esto, y quería comentarlo con la comunidad. Creo que es un fallo de traducción. Creo que, por otro lado, puede ser también un poco de tanteo de Hoyoverse. Creo que esto no debería ser así, pero si es así finalmente, la gente no se ha dado cuenta de este leak que ha pasado desapercibido y debería preocuparse. ¿Por qué? Porque la mayoría de jugadores de Genshin Impact, como expliqué, son ingleses o asiáticos y tienen un poder adquisitivo distinto y una costumbre de gasto en juegos distinta. Ellos, digamos que dentro de lo que cabe, aunque Hoyoverse vuelva más agresivo, van a poder gastar muy seguramente y han hecho un sistema en el que es mucho más asfixiador el juego con los jugadores. Pero la comunidad habla hispana, que somos la nuestra, a la que yo me refiero, a vosotros me veis a mí, compartimos sobre todo la comunidad de Latinoamérica, que tiene menos poder adquisitivo, y las cosas relacionadas con las recompensas, con no poder sacar personajes, con limitar, digamos, los recursos y las posibilidades para poder acceder a estos equipos y un largo etcétera, siempre genera mucho más rechazo y descontento y genera funas, genera que la gente se enfada y la lía y se pone, es que el nuevo endgame es pay to win, es que no sé qué, es que el Genshin no sé qué. Luego es verdad que os enfadáis y sale un trailer como este y os olvidáis del enfado. Pero solo como advertencia y como mecánica que puede en el futuro cambiar el juego, tener muy en cuenta que esto a día de hoy es una realidad y que puede ser perfectamente el meta de Notcry y que mucha ilusión por los personajes y luego prácticamente vais a poder armar un solo equipo con las justas y el resto no vais a poder disfrutar de ello. Así que tenerlo en cuenta, aquí lo pongo sobre la mesa, dejadme en los comentarios qué opináis, vamos a ver qué pasa porque de aquí a 6-7 días sale por fin la 6.0 y confirmaremos esta información si es verdad o no con Flins y con Lauma y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.